Este episodio de Inspírate es distinto. Quiero mostrarte la mezcla de dos de mis facetas favoritas, cocinar y platicar con gente. Estudiar cocina profesional me abrió un mundo de posibilidades, elevó mi creatividad y sobre todo me enseñó algo clave: improvisar no siempre es suficiente si no lo acompañas de preparación. El claustro de Sor Juana y la chef que hoy entrevisto me enseñaron nuevos sabores, técnicas y platillos clásicos que me dejaron ganas de seguir aprendiendo mucho más de la cocina. No olvides compartir este video, darle un like o dejarme un comentario si hay algún platillo o preparación que te gustaría exploráramos aquí. Y ahora sí, te dejo con esta entrevista. Chef Carolina, muchas gracias. Estamos aquí en una de las cocinas del claustro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí unos minutos antes de la clase, así que es un gusto para mí que te tomes el tiempo de poder estar aquí para conocer algunos puntos de vista y algunos datos. Claro, pues muchas gracias y estoy muy feliz de estar aquí porque encontré en el claustro un lugar para poder desarrollar más en la cocina. Los que siguen mi canal saben que mi pasión es entrevistar y conocer gente, y hoy pude juntar esas dos y hacer esa amalgama linda. Y bueno, ¿por qué no comenzamos? Me enteré que recientemente fue mamá, se convirtió en mamá de un lindo niño Emiliano. Me gustaría saber cómo se une o cuál es la vida de un chef antes y después de convertirse en padre o madre en su caso. Pues para mí fue un desacelere, incluso yo creo que entre año y medio a 2 años antes de ya tan solo que la decisión pasara por mi cabeza, porque la verdad no sabría decirte qué decisiones tiene que tomar un abogado, un diseñador o alguna otra mujer, pero en mi caso, en una profesión que demanda estar de pie, que demanda mucho tiempo, además esfuerzo físico, pues para mí fue como empezar a frenar poco a poco, como si al tráiler le dijeran: desde Toluca empieza a frenar antes de llegar a Polanco. O sea, así, para mí fue empezar poquito a poco, pues a hacerme consciente de que sí o sí iba a haber un lapso donde yo no iba a poder estar. Me preocupaba mucho porque alguna vez alguien me dijo que las dos cosas que uno elige pues es su carrera y bueno, con quién se casa. Y en este caso, pues además de eso de formar una familia, pues para mí era algo que es muy importante, pero que en ese momento pues tenía que ponderar en dónde iba a dejar mi carrera. Me preocupaba muchísimo y por otro lado pues cómo poder empezar mi vida familiar. Pero bueno, una vez que ya empecé a hacer eso, la verdad es que me sentí bastante cómoda. Creo que el primer gran desafío fue decir ya no voy a dar ninguna clase de cocina, porque te hablo de que yo daba, no sé, unas 5 clases de cocina, 6 a la semana, y de repente, pues por cansancio natural, solamente daba 2. Que de 2 a 5, pues aún así creo que seguía dando bastantes clases. Creo que nunca, ni con las jornadas más grandes, tanto en restaurante, hotel, como pues en las escuelas, creo que nunca había llegado a pasar por mi mente el ya me cansé. Pero pues mi cuerpo obviamente pues empezó a cambiar y todo eso. Y bueno, la gran anécdota es que justamente en el claustro estuve todavía 3 días antes de que mi hijo naciera. Quiero decir que esa clase, pienso yo que sí, ya físicamente ya la resentía. O sea, nunca había mirado el reloj como para ver como que cuánto me faltaba. No por mí, ni por no disfrutar la clase, sino porque ya físicamente mi cuerpo me decía: creo que ya está llegando la hora. Además, hacía mucho calor, era mayo de este año, entonces, pues bueno. Y la segunda anécdota es que un mes después de mi cesárea, pues yo ya estaba aquí, otra vez. Entonces, creo que una de las primeras cosas que le agradecí mucho a mi hijo es que pues se bletó conmigo todo el proceso profesional hasta el último momento. O sea, yo creo que si no me hubieran programado, yo todavía ahí hubiera sido parto, ahí yo creo que nace aquí o algo así. Hubiera sido un problema, ¿no? Sí, sin duda. Pero para mí esa es una forma de entender qué tanto me apasiona lo que hago, ¿no? Incluso poder combinar esas dos cosas. Creo que ni en mis mejores sueños pude haber pensado en estar en una clase de cocina
además en una cocina, en el claustro, y pues a punto de tener a mi hijo, ¿no? Entonces pues fue muy... ¿Cómo cambia la vida de un chef? Digo, ya platicó cómo fue esa forma que fue avanzando. Pero ya regresó a las clases, empieza otra vez la curva, ¿no? A avanzar y acelerarse. ¿Cómo mantener esa velocidad estable ahora que hay alguien en casa que depende de alguien? Pues la verdad es que mi red de apoyo es grande. Creo que eso es lo que a mí más tranquilidad me da. Sé que nadie me va a sustituir en la casa y que a la vez mi hijo me necesita. Pero siempre he pensado que nuestros seres queridos, nuestros seres más queridos, son esas personas que admiramos. Entonces, sé que mi hijo sabe que no me voy porque me vine a una manifestación o porque me vine bueno, ahorita sí, a tomar un café. Pero sé que sabe que estoy haciendo algo, no nada más en pro de lo económico, sino que también creo que los niños hoy necesitan a alguien a quien admirar, que mejor que sus padres. Pero creo que también necesitan pues tener un punto de referencia. Entonces yo siempre que me voy, por ejemplo como hoy le digo, al rato voy a regresar, necesito que te portes bien y que pues disfrutes, porque al final el que yo pueda hacer otras cosas también te va a permitir algunos otros momentos muy valiosos a ti, ¿no? Claro. Y justo quiero rescatar ese ejemplo. Las personas que se dedican a la cocina, que se convierten en chefs, tienen muchos ámbitos en los cuales se pueden dedicar. Creo que usted a su corta edad ya puede presumir varios de esos ámbitos. Ha trabajado en cocinas, en alta cocina, ha trabajado como capacitadora, en puestos gerenciales y hoy como maestra. ¿Cuál sería la gran diferencia entre uno y otro, de manera breve, para usted? Yo creo que el gran desafío totalmente admirable para mí son las colegas sobre todo, que siguen estando en los restaurantes con jornadas de 15, 12 horas. La verdad es que yo lo tuve muy claro. Sabía que había un momento donde, como los deportistas de alto rendimiento, había un momento donde tenía que parar. Uh-huh. Sin embargo, no me quería perder de esa experiencia. A la vez, creo que soy bastante hiperactiva, entonces me gusta como saborear un poco de todo el panorama. Y, por ejemplo, pues la parte de dar clase creo que te regresa muchísimo. Es como volver a estudiar la carrera, es compartir lo que la carrera te ha dado. Y la verdad es que yo creo que probar cada uno de esos ámbitos, que es súper diferente, pero es sumamente enriquecedor. Y yo creo que sabiendo el momento exacto, hay posibilidad para todo de adaptarse, ¿no? De hacer que la vida familiar y la vida profesional se una. ¿Cuál es la parte principal entre capacitar y dar clases a alumnos sin importar la edad, ¿no? Pero capacitar muchas veces o se puede confundir o muchos creen que es lo mismo y hay una diferencia. ¿Cuál sería la principal para un chef? La capacitación considero que tiene que ser un poco más estricta. Más estricta, ¿por qué? Pues porque al final se les va a brindar un título de licenciatura. Entonces, pues ahí no existe un punto para la falla. O sea, ahí tiene que ser perfecto, no porque tengamos como algún toque, ni mucho menos, sino porque al final estamos preparando a profesionales para que hagan eso y que vivan de eso en el día a día. Sin embargo, en el dar clases, cuando una persona viene de manera voluntaria, pero se dedica a otra cosa, me parece que uno de los primeros puntos que debemos de tocar es que ellos puedan de alguna forma enamorarse de la cocina, ver que la cocina es un trabajo serio, pero no podemos empezar de esa imposición. Debemos empezar como de esa sugestión, como de ese nivel de seducirlos, para que entonces ellos observen que por su seguridad y por todo lo que implica la gastronomía, sí habrá forma de que se lo tomen un poquito más profesional, sin dejar de ser un hobby, ¿no? Muy atractivo, pero que al final muchos incluso que empiezan aquí haciendo un curso, haciendo algún taller que simplemente fue por gusto, pues al final nos sorprenden muchísimo porque ya un día piensan poner un negocio y ahí ya está la delgada línea entre el hobby y yo lo quiero hacer porque quiero vivir de eso o porque ya quiero ofertarlo a más personas. Hay una creencia popular
que establece a los jóvenes. Digo, yo soy una persona que creo que a los 18 años no estás listo para tomar una decisión de qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Sin embargo, la sociedad actual te va orillando, te obliga desde hace décadas, incluso más. Pero hay una creencia popular que establece que cuando no sabes a qué dedicarte, pues ya, métete a clase de cocina, algo vas a aprender. Yo considero que el dedicarse a esto es una vocación real y que la sazón no habita en todos los seres. Digo, habrá quien me diga, no, todo el mundo puede aprender. Yo creo que no, pero al mismo tiempo creo que sí es una vocación real. ¿Qué le diría a esas personas que creen que si no sabes a qué dedicarte, bueno, vete a cocinar? Yo considero que esta no sería la opción más adecuada como para hacer ese prueba y error, porque efectivamente creo que demanda el todo de ti, demanda tu cuerpo, demanda tu mente, tu tiempo, sacrificio sobre todo con la familia, o sea, emocionalmente es algo fuerte, ¿no? Ya te platicaba al principio para mí lo que fue, entonces considero que no es la mejor opción, pero considero que también se vale darle la oportunidad a la gastronomía, porque también he tenido experiencias de alumnos que probablemente ya no terminan la carrera, pero que gracias a cómo se organiza una cocina han vuelto y he tenido el privilegio de que me digan muchas gracias porque tal vez no estudié gastronomía, me cambié de carrera, pero gracias a la clase y gracias a cómo observé qué es la organización, el trabajo en equipo y el estrés de una cocina, entendí muchas cosas que me van a servir para aplicar en la vida. Entonces, yo considero que la gastronomía es un idioma. Ya hoy es como aprender inglés, como saber usar una computadora o incluso la inteligencia artificial. O sea, es algo que deberíamos, que no a todos les va a ir, que no a todos les va a gustar, pero creo que es una habilidad más que podríamos adquirir y pulirla porque al final comemos 3 veces al día. ¿Cuál fue su vocación o en qué momento se dio cuenta que esto era lo suyo? La verdad yo quería estudiar medicina, creo que como muchos de mis compañeros, pero decidí que era demasiado tiempo. Entré a gastronomía un poco porque estaba sí de moda, pero soy muy autocrítica y dije, bueno, si no me gusta, si no me veo en el futuro, lo voy a dejar. Y me parece que en el momento donde yo me di cuenta toda la cantidad de personas que yo podía conocer, lo que me podían aportar, la cultura es algo que me gusta mucho, entonces que tenía un poco todos esos matices de todo lo que a mí me había gustado aprender hasta los 18 años, consideré que ese era mi lugar. Y más aún cuando llegué a un restaurante y sentir el estrés y todo eso que uno observa en una cocina de restaurante, pues la verdad es una euforia, una adrenalina que me mueve y me llama todos los días a poderme levantar y hacerlo. Gracias. He aprendido que como chef debes saber de historia, de geografía, de ciencia un poco de química, de política incluso, ¿no? Hay que saber un poquito para entender la interpretación de un platillo. Sabemos que la cocina francesa es la mamá de las cocinas. Eso, bueno, yo lo aprendí aquí con usted, lo vas sabiendo poco a poco, pero me gustaría saber en qué momento esa pasión te lleva a enfocarte ya sea en pastelería, ya sea en alta cocina, en otro tipo de cocinas. ¿En qué momento tomas la decisión? ¿Es en la carrera o es en el paso a paso? La carrera pues nos brindan los conocimientos y las habilidades básicas de cada una de las ramas de la gastronomía, pero es hasta que nosotros vamos, pues sí, fogueándonos en el mundo laboral, donde a lo mejor te das cuenta, no sé, está muy de moda que todo el mundo se pone a hacer panqués y es repostero en su casa, pero en mi experiencia, por ejemplo, hablando de la repostería, aunque la valoro mucho, pues cuando estuve en hotel y ese repostero es el área, la primera en llegar, la última en irse, la que pues lo mismo hace algunas preparaciones que van en las entradas de un menú y obviamente te quedas hasta el postre, pues te das cuenta de que a lo mejor por ahí no quieres estar. Entonces, okay. Y otra cosa que me ha enseñado la gastronomía, además, bueno, de la experiencia donde ahí tú vas viendo, ¿no? Si eres mejor a lo mejor en cocina salada, que en repostería, que en pastelería, que en chocolatería. También algo que he aprendido en la cocina y además puntualmente ahora como chef instructor es la humildad de reconocer que no eres bueno en todo.
Ok. No somos buenos en todo y somos mejores o excelentes en ciertas ramas. Entonces, creo que, y el respeto a nuestros colegas, porque al final el ver el talento y la capacidad mucho más pulida en otras áreas de mis colegas, pues es lo que en lo particular a mí me da esa humildad de decir, no, yo eso no lo voy a hacer porque pues me voy a quemar, ¿no? Entonces eso no. La chef Carolina, ¿en qué es experta? Yo estoy especializada en cocina caliente y sobre todo en todo lo que es bases de cocina mediterránea y también la cocina oriental, me encanta. Y es lo que más he Y el hecho. tiramisú, ¿no? Por ahí me enteré Sí. que si no hay tiramisú en la mesa, no. El tiramisú debe estar en mi ofrenda. Claro. Ya entrándonos un poquito, y tengo un par de preguntas más. Mencionó computadoras, está de moda hoy hablar de inteligencia artificial. Hoy ya para tener una receta, pues puedes platicar con ChatGPT, con Gemini, y de repente se inventa una receta que quién sabe cómo juntó, y pueden ocurrir accidentes como lo que vemos en, no sé, en Friends, ¿no? Que juntan salado, dulce y arriba salado, ¿no? Pero también es una buena herramienta y la gente la está adoptando para entender más fácil la parte de la química y demás. En una clase nos mencionó que una de las profesiones o de los oficios que no van a desaparecer con la inteligencia artificial, pues es la cocina. Sí. Deme una opinión al respecto. Yo considero que aunque la inteligencia artificial nos podría decir cuántos gramos de sal, y eso veríamos, porque habría que ser muy específico con el tipo de sal, la molienda, la marca, etc. Pero aún eso que hablabas tú del sazón, no lo puede medir la inteligencia artificial, no lo puede ni siquiera explicar, y espero que nunca lo haga porque entonces nos quedaremos sin trabajo. Pero eso, y además me parece que otra cosa muy importante, la esencia de la comida. Yo considero que la comida tiene alma. Por eso a ti te agrada a lo mejor alguna pasta o algún platillo que te hace algún familiar cercano o que te hace que te hacía los abuelos, no sé, ¿por qué recuerdas eso? Una persona, un ser humano que lo haga, pues sí, con sus manos, aunque no sea tu familiar, sí podría tener pues esa posibilidad de llevarte hacia una memoria. En cambio, la inteligencia artificial no conoce a nuestra familia, no conoce nuestros orígenes y menos conoce nuestros sentimientos. Porque si yo platico contigo y me entero un poco de cuáles son los ingredientes que para ti son emblemáticos en tu vida, a lo mejor me voy a acercar mucho a algo que te gusta, de algo que probabas, comías en algún evento familiar importante. Y en cambio la inteligencia artificial no lo va a hacer. No tiene esa alma que sí tendrá un humano que sepa cocinar y seguir las técnicas, porque eso es muy importante. Creo que esa es la diferencia entre quien sabe cocinar porque lo hace todos los días y quien sí puso un poquito de precisión en aprender cómo es que se hace y por qué se hace así. Entonces yo creo que no va a llegar allá, porque necesitamos esa mano, ¿no? Esa mano que decía la abuela, no es ese, te salió mal porque estabas de malas, pero al final el que tú sí detectas si lo hizo la mamá o lo hizo alguien más, porque se siente. Justo, y creo que no solo en la cocina, habrá otras profesiones que tienen esta parte del contar una historia, ¿no? O sea, no me refiero a storytelling, sino lo que sientes dentro cuando un chef interpreta y junta los ingredientes. Algún colega, no chef, pero me hizo un comentario y me dijo, esto es una expresión de arte, y creo que tiene total sentido. Y creo que ahí es donde no podría, incluso la Thermomix, ¿no? Bueno, hablando de la Thermomix, es una herramienta que hoy está de moda. Y me gustaría preguntarle, mi esposa me decía, hay que comprar una justo hoy. Tuvimos una conversación de eso. Y yo le digo, mira, no soy chef, pero creo que la Thermomix trabaja demasiado y no le puedes dar tu toque. Me dijo, no, sí se puede, no se puede. En su experiencia, se ha trabajado con una, ¿qué me podría decir? Yo considero que es una gran herramienta, siempre y cuando tal vez todavía no te hayas puesto a adquirir todos los utensilios, los aparatos que la sustituyen. O sea, si no tienes una batidora, si no tienes una licuadora de alta potencia,
Considero que podrías considerar tener una Thermomix, es un gran aliado. Considero que también, sobre todo para temas de cocina saludable y para pues recetas muy específicas como, no sé, mayonesas, salsas y de aderezos, es increíble, facilita mucho la vida, pero igual considero que es lo que hace algunos años fue el air fryer. O sea, es algo que si lo tienes está increíble, si lo puedes costear mejor, Sí, y claro. si no lo tienes, tampoco lo necesitas. Pues muchas gracias, chef. Y antes de terminar, y esta pregunta siempre se la hago a todas las personas que he entrevistado, y esta no es para mí, es para todos los que nos están viendo y sobre todo quienes la conocen, incluso Emiliano. Emiliano, si estás viendo esto en unos años, muchos saludos, estoy entrevistando a tu mami. Un mensaje para todos aquellos que hayan tocado su vida de alguna forma. Pues que les agradezco mucho, sobre todo a todos mis alumnos que han estado este 2025 y desde hace muchos años ya, casi 10 años conmigo. Me encanta saber que siguen cocinando, me encanta saber que son exitosos y me gusta todavía más verlos en otras clases o en algún otro momento de la vida compartiendo, porque considero que cuando estás en la cocina haces un vínculo que permanece y que aún solo veamos un post de alguien, nos da mucho gusto reencontrarnos y volvernos a ver, porque justo nos acordaremos de algún platillo que cocinamos juntos. Muchas gracias, chef. Muchas gracias. Y gracias al claustro por brindarnos la oportunidad de hacer esta entrevista aquí. Son unas instalaciones increíbles. Yo tomo clase aquí, espero regresar pronto y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.